Para la semana 14 vamos a tocar el tema de proceso oxicorte. Este proceso es útil para habilitar materiales en el tema de los biselados. Podemos realizar el corte al ángulo que inclinemos el equipo de oxicorte o puede ser también un corte recto. Analizar e identificar el proceso del principio de oxicorte, conocer el equipo, reconocer las variantes que producen un corte defectuoso. El principio no se da por fusión, sino es combustión. Oxidación del material. Se precalienta a 800 grados centígrados, se produce la reacción de combustión al soltar el chorro de oxígeno puro con una pureza de 99.5%, se oxidan los materiales y se fusionan los óxidos, se da la expulsión del material. Por tanto, la temperatura de fusión del óxido del metal tiene que ser menor a la temperatura de fusión del metal. Temperatura de fusión de los óxidos menor que la temperatura de fusión del metal. Es por ello que los materiales que son los inoxidables, los que tienen contenido de cromo, no van a cortarse por este proceso, ya que no se oxidan. Bien, las otras aplicaciones, un corte automatizado, desmontaje de estructuras metálicas o lo que estamos conversando sobre preparación de las juntas. Equipo de protección personal, guantes de cuero, el mandil de cuero, escarpines, los anteojos con una oposidad de 6 y el equipo de oxicorte tenemos botella de oxígeno, botella de acetileno o botella de oxígeno con botella de propano. En el caso de oxígeno regulamos 60 a 80 psi. En el caso de acetileno regulamos la salida a unos 8 o 10 psi. Lo que cambia es la caña de el soplete de corte. Se intercambia de una boquilla de soldar por un soplete de corte. Veamos cómo trabaja el soplete de corte. En el soplete de corte tenemos la válvula de salida de gas y de oxígeno, y además tenemos una válvula de salida de oxígeno puro. Salida de gas acetileno y salida de oxígeno, se produce la regulación de una llama neutra que está saliendo. Aquí se produce la mezcla de la salida de oxígeno y acetileno mezclado en color rosado, y tenemos la conexión que está, pues se puede decir aparte de esta mezcla, la salida del oxígeno puro. Aquí tenemos la salida del oxígeno puro. Los accesorios para el proceso de oxicorte. Luego tenemos la selección o regulación de la llama. Primero tenemos la llama de calentamiento. ¿Cómo es que se produce? Se suelta acetileno, luego se suelta oxígeno y se regula el penacho o llama neutra, y luego se suelta oxígeno puro y se tiene que verificar que la llama neutra siga de la misma forma. Las boquillas que vemos aquí es una boquilla para propano, boquilla para acetileno y boquilla para acetileno. La ranura circular nos indica que va a salir oxígeno y propano mezclados, y aquí oxígeno puro y oxígeno y acetileno. Oxígeno puro y oxígeno y acetileno. Veamos aquí, mira, tenemos aquí una boquilla de acetileno, propano, 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 acetileno y propano. ¿Por qué se da esta diferencia? Porque la temperatura de fusión, regreso a la diapositiva anterior, la temperatura de fusión del propano está por los 2900 grados centígrados, entonces por tanto se puede controlar la temperatura de ignición para que no pase de esta. En el caso del acetileno, entonces como la temperatura a la que fusiona es mayor, entonces llega a los 3200 en este caso, en el caso del acetileno, la salida de la llama neutra pues es controlada por estas perforaciones. Bien, tenemos unas máquinas de corte lineal, también de corte circular. El espesor del material va a corresponder al número de boquilla y la presión. Aquí tenemos del oxígeno y el acetileno de acuerdo al espesor del material que se va a trabajar. La dirección de corte o ángulo de inclinación va a depender del espesor de la plancha también.
las selecciones de las boquillas de acuerdo a su espesor, de acuerdo a la forma de corte que va a tener y la regulación de los gases. Tenemos el procedimiento de corte. El procedimiento de corte se precalienta siempre en la parte exterior del inicio de la plancha, en la parte frontal. Cuando se llega a una temperatura de ignición, vemos aquí cómo es que va cambiando un rojo naranja y luego recién se suelta el chorro de oxígeno fuera para luego realizar el corte ya perfecto. Para en caso de perforación se precalienta y luego se aleja un poquito. Cuando ya se da una temperatura de ignición, se suelta el chorro de oxígeno puro y luego se vuelve a bajar la boquilla para controlar la presión del oxígeno. Errores y correcciones en el proceso de oxicorte. Se ha precalentado y ha sobrepasado los 900, 800 grados centígrados. ¿Y qué ha pasado con el material? Se ha fundido. Se ha fundido, se ha producido la fusión y lo fundido se ha quedado en la parte inferior de la plancha. En este caso ha habido demasiada presión de oxígeno, por eso es que se ven los surcos que se forman en el material. Aquí se ve la velocidad por la forma, mira las huellas que están inclinadas en el momento del corte. Este es un corte correctamente realizado, un corte limpio, ¿no? Aquí veamos la ubicación del soplete en el inicio del precalentamiento. Si el precalentamiento se da en esta zona, pues lo que va a suceder y no se da afuera, lo que va a suceder es que en el momento de iniciar el corte hay una esquina inferior que no se va a cortar. Ese es un error que se produce en el proceso de oxicorte. Aquí vemos excesiva presión de oxígeno, baja presión de oxígeno, no ha llegado a realizar el corte total. Bien, dejo la bibliografía para poderla revisar y tenemos una exposición en el taller y una práctica de oxicorte para realizar.